Hermanos, les saludo en este día de estudio bíblico, deseando para ustedes ricas bendiciones del Señor, esperando que podamos disfrutar de un tiempo especial a la luz de la palabra de nuestro bendito Salvador Jesucristo, el cual es el tema principal de este libro maravilloso que tenemos desde tiempos remotos. La verdad es que pensando en este mes de septiembre, mes de la Biblia, pensando en cómo Dios ha obrado a través de los tiempos para que su palabra sea preservada en este estudio del libro de los hechos de los apóstoles o los hechos del Espíritu Santo como obra en la iglesia primitiva, nos permite considerar que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Hoy avanzaremos en nuestro estudio a través del capítulo número 10 del libro de los Hechos. Voy a dar lectura a los primeros versículos, del 1 al 8 específicamente. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llama la italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente, como a la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. Y él, puestos en él los ojos, espantado, dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. He ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó dos de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales, después de habérselo contado todo, los envió a Jope. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias damos por su misericordia y bondad, por su palabra que está a nuestra disposición de una manera tan factible, tan accesible, Señor, que nos permite ir a ella buscando su dirección, buscando su voluntad, buscando lo maravilloso de su plan redentor para nuestras vidas. Ayúdenos cada día para estudiar de ella, para leerla, para aprender y para edificarnos a la santidad, a la consagración y al servicio de su nombre. Bendíganos en esta hora a través de su Santo Espíritu. Lo rogamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. En este estudio del libro de los Hechos llegamos a este capítulo 10, un capítulo interesante que nos muestra y nos lleva a comprender cómo se inicia esta predicación del Evangelio al pueblo gentil, de los cuales nosotros somos parte. Algunos han dicho de Pablo el apóstol de los gentiles. Es cierto, su gran ministerio lo desarrolla a la iglesia gentil, aquellos no judíos, aquellos no practicantes de la ley judía o ley mosaica, ¿cierto? Específicamente a los que buscaban que todos aquellos que conociesen a Cristo o volviesen su vista al Mesías, se circuncidaran como parte del rito judío. Ahora bien, Pedro, que también era criado bajo esta ley, que era criado bajo este concepto de no allegarse a los gentiles, hoy vamos a ver cómo Dios le llama a considerar a toda alma viviente como creación de Dios. Un capítulo interesante, ya que Pedro es el primero de los apóstoles que predica a los gentiles. Si bien es cierto, tenemos el caso de Felipe, que fue teletransportado para que llegase al lugar y quedase cerca de Cesarea, vemos que aquí Pedro es, dentro de su jerarquía dentro de los apóstoles, es muy importante lo que él hace, porque como líder, ¿cierto?, innato dentro de los apóstoles, marca un precedente. Y ese precedente, él que da pie para que los demás apóstoles y discípulos puedan seguir predicando del Evangelio a este grupo de personas, a este sector que son los no judíos. Pero veamos qué nos dice la palabra del Señor. En los años finales de la primera década, la iglesia cristiana siguió ganando adherentes tanto entre los judíos de Judea y Galilea como entre los samaritanos. La iglesia creció a lo largo de la costa del Mediterráneo, donde había predicado Felipe, en Azoto, y en localidades hasta Cesarea. Pedro, después de visitar a los cristianos en Lida, se quedó con los creyentes en Jope. Vamos a ver en este capítulo número 10 eh, tres puntos, digamos, esenciales. El llamado a Pedro, ¿ya? El llamado a Pedro. Vamos a ver también la visión de Pedro y la visita de Pedro a Cesarea, ¿ya? Cesarea.
Tenemos ahí a lo mejor un conflicto con el nombre, pero sabemos que eso es ya un detalle menor, considerando que en realidad estamos viendo cómo obra el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en los creyentes. El llamado a Pedro, Hechos 10, 1 al 8, que fue lo primero que leí, y puedo decir que dentro del ministerio de Pedro se relata su encuentro con Cornelio, un soldado romano. Podemos, en la parte histórica, esta es la tercera vez que Lucas menciona a Cesarea. Primero, Felipe se radicó allí después de haber predicado mientras viajaba hacia el norte desde Azoto, Hechos 8:40. Luego, cuando Pablo tuvo que escapar desde Jerusalén, sus amigos cristianos lo llevaron a Cesarea para que desde allí se embarcara hacia Tarso, Hechos 9:30. Y por último, allí vivía Cornelio. Ya tendríamos tiempo para conversar más sobre este lugar, pero que también era importante hoy en este capítulo 10, porque ahí vivía este centurión, este hombre, este Cornelio, este soldado romano. Hechos 10, 1 al 2. Y había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la italiana, pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Quizás podríamos detenernos un tiempo más extenso para considerar, por ejemplo, cómo este hombre, siendo gentil, siendo un soldado romano, se veía cercano a Dios. Ya el relato dice que él era pío y temeroso de Dios, hacía limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. El nombre Cornelio era común en los círculos romanos y pone en evidencia la ciudadanía romana. Por lo demás, es sabido que un centurión tenía que ser un ciudadano romano, ya por su cargo. Él estaba a cargo de 100 soldados, por eso el nombre centurión, el título. Este hombre era creyente en Jesucristo, ya era guiado por Dios y envía a buscar a Pedro. Antes de avanzar, porque no quiero avanzar sin decir cómo ya la obra de Dios se estaba manifestando aún sin que los apóstoles predicasen a los gentiles, ¿ya? Eh, si este hombre estaba en Cesarea, tiene que haber escuchado quizás a Felipe, este diácono evangelista, que después de predicarle al etíope, ¿cierto? ¿Recuerdan? Es transportado a este lugar y allí habitó. ¿Por qué lo digo? Porque este Cornelio ya tenía un conocimiento de Dios, vivía haciendo estas obras como consecuencia de su fe en Dios. No, ya los comentaristas eh, más eruditos comentan que no hacía las limonas como para ganar la salvación, ¿ya? No, por el contrario, lo que estaba haciendo era consecuencia de lo que había en su corazón, que era fe en Dios, era fe en Dios. Pero como hemos visto en el relato de Hechos, faltaba algo, faltaba un paso. Y ese paso era el testimonio público de su fe, el bautismo y el descenso del Espíritu Santo a su vida, que llegaba a través del bautismo. Recordemos que en todo el libro de los Hechos, o en la gran mayoría de sus pasajes, se nos muestra que el descenso del Espíritu Santo es cuando eran bautizados. ¿Ya? Entonces, este hombre era creyente en Jesucristo y estaba siendo guiado por Dios. En el relato que leí, se muestra un hombre que vio, como era una de las manifestaciones de la época, vio en visión manifiestamente que un ángel de Dios entraba a él y le decía, ¿cierto?, algunas cosas. La frase del ángel: tus oraciones y tus limonas han subido en memoria a la presencia de Dios. Si bien es cierto, no hay un relato específico de cuál era la petición de este hombre, sí podemos entender que él quería experimentar más cercanía con Dios, que él quería vivir la experiencia de tener a Cristo en su corazón, pero no sabía cómo. Por eso decía, puede que haya escuchado de acuerdo al testimonio de Felipe, pero no parece no tuvo un encuentro con Felipe, sino que escuchaba de lo que la gente comentaba, y él había, a raíz de lo que escuchó, buscado llevar una vida conforme a Dios. Pero no solamente él, porque dice que también su casa. ¿Ah? Pío y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios. Temeroso de Dios con toda su casa, con toda su familia, con toda la gente que estaba a su alrededor. Nos vamos a dar cuenta más adelante cómo esto es así, ya que hasta sus soldados tenía gente de confianza que aparentemente practicaba la misma fe, porque no le cuestionaban,
porque podría haber sido que para los soldados romanos ser cristiano debió haber sido algo difícil, complejo, porque estarían levantándose contra el rey, contra el emperador, ya que ellos estaban persiguiendo a la iglesia. Recordamos que estamos en un tiempo de persecución también. Entonces, Hechos 10:5 dice: envía pues ahora hombres a Jope, lo que le dice el Espíritu, y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Entonces, en las oraciones, en todo lo que hacía este hombre Cornelio, que era temeroso de Dios, que era respetuoso de Dios, que creía en Dios, faltaba algo. Y Dios se le manifiesta para que mande por Pedro, para que Pedro le pueda dar algo más de lo que él requería. Eh, yo puse aquí: el Evangelio llega a los gentiles. Este encuentro nos muestra a Pedro predicando a aquellos que él creía que no eran parte del plan de salvación del Señor Jesús. Podemos decir en el relato siguiente que Pedro fue llamado por Dios a través de Cornelio a predicar a los gentiles. Dios respondió a la oración de Cornelio. Tenemos que decir también que Dios utiliza a otros para hacernos ver su voluntad. Debemos orar constantemente para que cuando el Señor se manifieste podamos escuchar, comprender y obedecer a su voz. La verdad que cuando nosotros tenemos este encuentro personal con el Señor Jesucristo, tenemos que considerar que Él quiere obrar en nosotros. Pero el pecado que hay en nosotros se resiste un poco a obedecerle plenamente. Dios respondió a la oración de Cornelio. Cornelio buscaba más de Dios y Dios le contestó. Dios utiliza a otros para hacernos ver su voluntad. Aquí, eh, tanto para Pedro como para Cornelio se manifiesta esto. Para Cornelio quería saber más de Dios y tuvo que mandar a buscar a Pedro para que le mostrase lo que el Señor quería que él aprendiese. Y para Pedro también vamos a darnos cuenta en el relato del capítulo 10 que fue un tiempo especial de aprendizaje de cómo Dios ama a sus escogidos y busca la forma de que ellos entiendan su plan. A Pedro le dice que él no hace acepción de personas. Y Pedro reconoce de Dios que no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, el ser humano, el creyente en realidad, tampoco debe hacer acepción de personas. Quizás muchas veces nosotros miramos a nuestro alrededor y creemos que hay algunos que no tienen la oportunidad de escuchar de Dios. Y no les hablamos. Hay un vecino cerca del templo, por ejemplo, ¿ya? Que pasa, de repente grita cosas, y le tenemos a lo mejor hasta un poco de temor. Pero él es un hijo de Dios, una creación de Dios, perdón, voy a decirlo así. Él es una creación de Dios. ¿Será un escogido de Dios y nosotros evitamos hablarle del Evangelio? He tenido la oportunidad de conversar con este varón, don Juan, y la verdad que él ve a los hermanos de la iglesia y me ha dicho que él ve que como que le tienen miedo. Nadie nos saluda seguramente o evitamos encontrarnos con él, pero si él nos está mostrando, usado por Dios, que debemos amarle, ¿por qué no le amamos? ¿Por qué hacemos esa acepción de personas? ¿Acaso no puede entrar al templo? ¿Acaso no puede escuchar de Dios? Queridos hermanos, muchas veces nosotros creemos que podemos ponerle límite a quién entra o no entra al templo. Dios llama a sus escogidos de todo lugar, de toda, digamos, clase social. Nosotros debemos amar, debemos procurar entregar el mensaje. Quizás esta sociedad nos está convirtiendo en gente elitista y que busca a ciertas personas para que sean parte del Evangelio. Nos olvidamos que es Dios el que obra en los corazones. Segundo, la visión de Pedro, Hechos 10, 9 al 23. Dios se manifiesta a Pedro a través de una visión. Le voy a leer los versículos 10 al 14. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, pero mientras disponían sobrevínole un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía un vaso, como un gran lienzo, que atado de los cuatro cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales, cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz:
levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Esto nos recuerda un poco la ley mosaica, desde la cual Pedro era una persona que la practicaba, ¿ya? Y él, por eso dice esto, el Señor Jesús dice que le mostró de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, reptiles y aves del cielo. Recordemos que los judíos tenían prohibido comer reptiles y no podían comer de todos los cuadrúpedos que estaban sobre la tierra, ¿ya? Era la ordenanza mosaica. Ahora bien, ¿qué le dice Dios? Come. No llames común ni inmundo lo que Dios ha bendecido. Desde pequeño Pedro aprendió como judío que no debía entrar en la casa de un gentil ni compartir la mesa fraternalmente con una persona que no fuera judía. Ahora debe aprender a sobreponerse a ese prejuicio y aceptar como hermanos y hermanas a los gentiles que temen a Dios y que creen en Jesús. Mediante una visión, Dios prepara a Pedro para su encuentro con Cornelio y su casa. Esta visión, bueno, Pedro estaba en la casa de Simón Curtidor y ¿qué hace? Antes de almorzar, él sube al tejado de la casa. Recordemos que el pueblo judío habían algunas casas que no tenían el aposento alto y que en su techo, que era plano, recordemos el calor, ahí tenían siembra, algunos sembraban sus alimentos más de menor envergadura, pero había un lugar ahí para que poder tener un espacio. Y Pedro asciende al tejado y allí empieza a orar. La verdad que cuando leía o preparaba el estudio y pensaba en esto de cómo Cornelio veía una visión, cómo Pedro ve una visión en el momento, el impacto de la oración. Cuánto amor, cuánta entrega en la oración. Quizás nosotros muchas veces descuidamos ese aspecto tan maravilloso de la intimidad con Dios, en cómo nos disponemos a orar, en cómo nos disponemos a tener ese encuentro íntimo con el Señor. ¿Qué valor le damos a la oración? Días atrás conversaba con algunos hermanos y le hacía esta pregunta: ¿por qué oramos? ¿Por qué oramos? ¿Un ritual para la buena suerte? ¿O oramos porque es el medio por el cual tenemos intimidad con nuestro Salvador, con nuestro Dios Todopoderoso? Este encuentro nos muestra a Pedro predicando a aquellos que él creía que no eran parte del plan de salvación del Señor Jesús. Se resistía a predicar a los gentiles, ya que él pensaba que la salvación en Jesucristo era exclusivamente para los judíos. Pero vemos cómo Dios mismo le clarifica a Pedro y le dice que él debe ir a todos, que este evangelio de salvación es para todos los escogidos de Dios. Así como Ananías cuestionó la conversión de Saulo y no quería ir y tenía miedo de ir al mandato de Dios, Dios le dice: instrumento escogido me es este, por Saulo. Y ahí recién Ananías comprende que tiene que ir. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes para cada uno. En el caso de Pedro, que al principio a lo mejor se resistía, él, después de esta visión, llegan los visitantes, los enviados de Cornelio, que aparecen en el versículo número 7 y 8. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó dos de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales, después de habérselo contado todo, los envió a Jope. ¿Ah? Él daba un testimonio fiel delante de sus siervos, un hombre que amaba a Dios y testificaba de él a quienes le rodeaban y procuraba que ellos también pudieran servir. Así lo veo yo. Vemos que envía gente a Pedro a buscarlo. Y Pedro en oración entiende, manifestado por el Espíritu del Señor, que debe asistir y que debe ir, ¿cierto?, a este lugar. Dios le habla a Pedro y le dice que lo que Dios ha santificado no puede llamarlo inmundo. Pedro oraba intensamente, se dedicaba en cada oración a tener ese encuentro íntimo y especial con su Señor y puede escuchar la voz de Dios. Proverbios 28-21 nos dice: tener acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Dios no hace acepción de personas. Santiago 2.1: hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. El Señor no
Digamos que el Señor no separa a algunos para una cosa y otros para otra cosa. En cuanto a la entrega del mensaje, Él manda a que prediquemos el Evangelio y Él obra en los corazones. Pero pueden ser de cualquier lugar. En Israel el tiempo para las oraciones privadas era en la mañana, al mediodía y al atardecer. Los judíos en Jerusalén participaban de las oraciones públicas en el templo durante la hora del sacrificio matutino y a las 3 durante el tiempo de las ofrendas de media tarde. En Jope, Pedro observaba la hora de oración del mediodía mientras espera el almuerzo. Es lo que acabamos de ver. ¿Ya? ¿Cómo se dedicaba a la oración Pedro? Y puse yo dos pasajes, Daniel 6:10 que dice, y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día, lloraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. El Salmo 55:17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. La oración como medio de intimidad con el Padre. Pedro oraba intensamente y se dedicaba en cada oración a tener ese encuentro íntimo y especial con el Señor, a tratar de escuchar, a tratar de entender lo que Dios tenía para él. Aquí, que Dios no hace acepción de personas. Qué maravilla es poder sentir esa presencia maravillosa de Dios en nuestras vidas. Ojalá podamos sentirla permanentemente a través de la oración. La visita de Pedro a Cesarea, Hechos 10:23 al 48. Pedro llega a la casa de Cornelio, el cual había llamado a sus parientes y amigos más cercanos. Hechos 10:28 al 29 dice, y le dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero. Más me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, llamado, he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro llega a la casa con él y lo primero que dice, o sea, en realidad se muestra que él les clarifica que él no era común que él llegase a la casa de un gentil, que era abominable, que era despreciado, que era casi un pecado que él se juntase con ellos. Pero va, ¿por qué? Porque obedece el mandato de Dios. Quiero decir aquí que Dios llama a aquellos que ha elegido. A nosotros, al igual que a Pedro, solo nos corresponde entregar el mensaje de salvación en Cristo. Hechos 10:33 al 35. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquiera nación que le teme y obra justicia se agrada. Después que predicó Pedro, se manifestó el descenso del Espíritu Santo sobre Cornelio, sobre su familia, sobre su hogar. Y Pedro se asombró. Los que le acompañaban se asombraron de ver esto, porque pensaban que solamente era para los judíos. Seamos obedientes, por lo tanto, al llamado del Señor. Estudiemos su palabra, la cual nos muestra a una iglesia ferviente en oración, en servicio y en entrega a Dios. Si nosotros vemos cómo obraba el Espíritu en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, nos vamos a dar cuenta que nos falta quizás mucho. Ahora, si nosotros lo aprendemos, o si vemos en este ejemplo, tenemos que aprenderlo y atesorarlo. Así que nosotros de la misma manera, esforcémonos en el estudio de la Biblia, en la oración y en el servicio al Señor nuestro Jesucristo. Cuán importante es dedicarnos a la oración, dedicarnos a escuchar la voz de Dios. Hoy quizás no por visión, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Dios se manifiesta a nosotros, Dios nos habla, Dios nos instruye, nos muestra su voluntad. ¿De qué manera nosotros obedeceremos? ¿De qué manera nosotros la llevaremos a la práctica? En el capítulo 10 vemos quizás dos o tres enseñanzas. Quiero que nos podamos quedar con que debemos buscar a Dios y que nuestro testimonio debe ser fiel, como el de Cornelio. Segundo, no podemos hacer acepción de personas, ya que Dios no lo hace. Debemos amar a todos aquellos que están alrededor nuestro, no importando su condición económica, su condición social, ni su forma de vida, ya que allí puede haber un elegido de Dios para salvación. Tercero,
leamos la Biblia, edifiquémonos en ella, para que del ejemplo de aquellos cristianos que Dios quiso que supiésemos en ella, podamos aprender también para nuestra vida, para nuestra santificación. Que el Señor les bendiga, les cuide y les guíe. Oramos. Padre Santo, gracias por su palabra, gracias porque podemos meditar en ella, edifíquenos cada día y permítanos disfrutar de su voluntad plena, maravillosa, y así como Pedro, que entendiendo su voluntad no se rehusó a llevarla a cabo, permítanos a nosotros también ser obedientes y practicar lo que usted nos enseña. Rogamos su dirección y su bendición en Jesucristo, su Hijo, nuestro único Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.